Ayúdale en su Bueno, presentación. muy buenos días. Me da muchísima alegría, bueno, primero compartir con todos ustedes, con la Red por el Derecho a la Salud y a la Vida. Me parece que en estos tiempos eso es lo que necesitamos defender, el derecho a la salud y a la vida, sin que se separe una cosa de la otra. Veo también con mucho cariño algunos nombres en la pantalla que identifico. Un abrazo grande, Eduardo, un abrazo, Jorge, y bueno, un abrazo para todos. Y qué bonito poder encontrarnos aquí en esta mañana. Vamos a hablar, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a hablar fundamentalmente, quiero que me confirmen si están viendo. Correcto, está bien. Ok. Vamos a hablar fundamentalmente hoy de la clínica, del diagnóstico y de la terapéutica en COVID-19, para tener un panorama que nos permita entender qué está fallando, qué podemos hacer, cómo interpretar cierta información que es muy abundante en este tiempo y que a veces nos confunde un poco y frente a la cual muchas veces tenemos que tomar decisiones o por lo menos orientar. Y lo primero que quisiera decir es que para que podamos comprender toda esa diversidad de protocolos que hay, toda esa cantidad de manifestaciones clínicas que vemos, las pruebas diagnósticas que hay disponibles, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo a una escala más pequeña, a un nivel más micro dentro del cuerpo, para poder entender todo eso y poder orientar la terapéutica, porque vamos a ver que cada momento en la evolución clínica responde a lo que en ese momento está sucediendo a nivel de la replicación del virus o a nivel de la respuesta de la persona frente a la infección. Este esquema, con algunas variantes diferentes, ha estado circulando en distintos medios. Y con una forma o con otra, lo que se plantea es que hay una primera fase en la que la persona se expone al virus y contrae la infección y se le llama como fase de respuesta viral. O sea, lo que está pasando en ese primer momento, que puede ocupar quizás una semana después de vencido el periodo de incubación, está centrado en que el virus se está replicando y las manifestaciones que vamos a ver tienen que ver con que tenemos un virus dentro que se está replicando dentro de nosotros y que está produciendo algunos daños directos sobre los tejidos que le infectan. Pero luego viene como una segunda fase en la cual ya logramos probablemente limitar la replicación viral, pero lo que puede irse en exceso es la respuesta inmunológica frente a ese virus. Entonces viene una fase de respuesta inflamatoria que en algunas personas resulta ser exagerada y que es lo que deriva en las complicaciones que conocemos de los estadios 2B y el estadio 3, que es ya la fase hiperinflamatoria. Sabemos, porque en esta enfermedad hemos ido acumulando mucho conocimiento, que hay una serie de síntomas que pueden ser muy variados. Aquí están los que primero se reconocieron, que son la fiebre, la tos seca, la diarrea, el dolor de cabeza, pero sabemos que hay muchísimas, pero muchísimas manifestaciones Del COVID. desde la pérdida del gusto y el olfato hasta un cansancio generalizado, dolores musculares, dolor torácico, bueno, manifestaciones en piel que pueden ir desde un exantema relativamente sencillo hasta una manifestación más severa. Bueno, esos son los síntomas que observamos. Y tenemos que pensar todo el tiempo por qué sucede eso, porque el cuerpo nos está mostrando
cosas que son el reflejo de algo que está pasando dentro de él. Luego nos encontramos con una serie de signos clínicos y con una serie de resultados de laboratorio. Y tenemos que saber cómo detectar que el virus está o que estuvo o el tipo de respuesta que estamos teniendo frente a él. Y hacia dónde apuntamos cuando proponemos una terapia. Entonces tenemos que saber qué está pasando porque si no vamos a dar palos a ciegas. Y eso es lo que ha estado caracterizando muchos protocolos al principio y es lógico que así sea porque ante la llegada de muchos casos, bueno, pues los médicos echan mano de lo que hace sentido, que puede funcionar y le vamos al paciente con todo para tratar de preservar la vida, pero hay muchas interacciones medicamentosas y no siempre más resulta en mejor resultado. La primera pregunta es, ¿qué necesita este virus? Entonces, el virus no se va a multiplicar en ciertos tejidos. ¿Por qué? Porque allí no hay receptores para que él entre. Entonces, y el virus no se va a replicar donde no haya una serie de condiciones celulares que le faciliten a él su replicación. Entonces, esa es la primera condición que caracteriza el tipo de enfermedad que tenemos. Este es un virus de transmisión respiratoria. Básicamente, lo que quiere decir que primariamente él va a tratar de replicarse en el epitelio respiratorio donde él llegó. Entonces, si es un virus que entró por contacto con secreciones o por contactos de gotas que están suspendidas en el aire, él llega a la mucosa respiratoria y en esas células epiteliales ahí se replica. Pero también puede tener contacto con otras mucosas y como los receptores para que él se multiplique no están solo en el epitelio respiratorio, sino que están también en otros órganos, en el endotelio vascular, en el sistema nervioso, en el músculo cardíaco. Entonces, hay una serie de tejidos que tienen células que permitirían que este virus se replicara. Y eso ya empieza a darnos un espectro grande de posibles manifestaciones clínicas. Entonces, aunque primariamente es un virus de transmisión respiratoria y esperaríamos que la mayor parte de las manifestaciones se dieran a nivel respiratorio, vemos cuadros de diarreas, de náuseas, de pérdida de gusto y olfato, de manifestaciones renales, de manifestaciones directas por daño sobre el músculo cardíaco y sobre el endotelio vascular. Entonces, esto obedece a que hay receptores y habría condiciones para que otras células que no sean las células del epitelio respiratorio permitieran la replicación del virus. Entonces, yo les pongo en la figura de la izquierda, bueno, lo que sería una representación gráfica de la entrada del virus y cómo primariamente él va a tratar de desarrollar su replicación en el tracto respiratorio. Esto sucede primero en tracto respiratorio superior y por eso es que tomamos después la muestra de ahí, por eso es que hacemos el exudado nasofaríngeo, porque ahí estamos buscando evidencia de que el virus está ahí, se está replicando ahí. Y luego, bueno, la infección, si no es limitada por el propio organismo, va a ir tomando cada vez más área y va a ir bajando hacia las células del epitelio alveolar. Aquí estaría representado lo que es un neumocito 2. Eso no está ahí solo, eso está todo rodeado por otro tipo de células. Ahí hay macrófagos, hay células dendríticas que son células también presentadoras de antígenos, pero supongamos que el virus llegó ahí a este espacio del alveolo y logró entrar a un neumocito tipo 2 y bueno, ahí hace su replicación y va a producir daño directo sobre el tejido alveolar. Pero además, ahí están presentes también los vasos y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre y por tanto es un tejido muy vascularizado para
poder facilitar eso y eventualmente también, además de que este espacio podría ensancharse y dificultar la perfusión, también puede haber un daño directamente sobre el endotelio vascular. El virus necesita, para unirse a la célula y para poder entrar, de varios receptores. Fundamentalmente, y el más reconocido desde el principio, es este que está aquí, que es una proteína que la tenemos en nuestra célula y su función normalmente es convertir la angiotensina. O sea, vamos a concentrarnos en el virus para no dilatarnos. Él va a usar el receptor AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Va a participar también en su fusión esta otra proteína que está acá, que es una proteína transmembrana de serina 2, es una proteasa, quiere decir que ella rompe proteínas, en este caso donde se encuentra un aminoácido que se llama serina, y eso hace que el virus pueda no solo unirse, sino también fundir su envoltura para que pueda entrar dentro de la célula su ácido nucleico, que es el que contiene el material genético para que pueda replicarse. Entonces, cualquier terapia que nosotros intentemos contra estos, tratando de bloquear estos sistemas que participan, estos sistemas proteicos que participan de parte de la célula en facilitar la entrada del virus, podrían tener algún éxito terapéutico. En ese punto es en el que quiero caer. Bueno, en esta primera etapa vamos a tener manifestaciones clínicas de la replicación viral. Vamos a poder demostrar con pruebas diagnósticas que ahí hay un virus que se está replicando, y deberíamos enfocar el tratamiento en esta etapa en eliminar, o sea, en limitar la replicación viral. Estamos en el primer momento, las personas la semana pasada salieron a la calle, tuvieron contacto con otras personas, contrajeron el virus y desarrollaron su periodo de incubación, y esto es lo que comienza a suceder en una primera etapa. Todos los individuos, al infectarse, cuando el virus logró llegar a esa célula, que vamos a poner que sea la célula respiratoria, lo primero que hace la célula es darse cuenta de que hay un extraño, y su primera reacción es la producción de interferones. ¿Para qué? Para atraer la respuesta de otras células de defensa que tienen que ser avisadas de que hay un extraño aquí. Y esta célula nuestra inmediatamente va a tomar algunos pedazos del virus, por decirlo de alguna manera, unos péptidos, y va a colocar en su membrana lo que se llama una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es lo que le permite mostrar un antígeno del virus y ponerlo afuera para que después vengan otras células y ella tener una marca. Ella saca como una banderita y dice, aquí tengo un enemigo, ¿verdad? Pero ahí mismo, en el tejido respiratorio, yo les decía que hay otras células que están allí, que son los macrófagos de ese tejido y las células dendríticas plasmocitoides. Estos dos tipos de células son los que conforman fundamentalmente, además de los linfocitos T natural killer, son los que conforman la inmunidad innata. Todavía estamos en la primera semana. Eso es lo que sucede dentro de nosotros. El virus penetró la membrana, se desnudó, liberó su ARN para comenzar su replicación. La célula infectada libera interferones, sobre todo interferones tipo 1 y tipo 3, expresa el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 para prepararse, para presentar al antígeno viral, y por eso es que estos cuernitos del virus yo se los pongo acá como si él hubiera tomado esa parte como un antígeno que quiere mostrar. Y la inmunidad innata, allí a nivel del tejido, encabezada por los macrófagos tisulares y por las células dendríticas plasmocitoides, se activa. Ellos tienen unos receptores para reconocer
al ARN viral de cadena simple, y ellos no, si ustedes observan esta molécula que tiene esta célula y esta otra que tiene macrófago, no son exactamente igual a esta. Digamos que esta clase 1 tiene un solo pie y esta clase 2 tiene 2 pies. Entonces, estas dos son moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y a partir de aquí comienza la liberación de citoquinas, y cuando esto se activa, estas dos células directamente, ellas en macrófago y esta célula dendrítica plasmocitoide, van a comenzar un proceso de fagocitosis para tratar de eliminar esto que está sucediendo aquí, pero eso quizás no sea suficiente. Y ellas van a cargar con todo lo extraño. Hay un receptor que se está estudiando bastante, que es este llamado DCSINE, que algunos virus, incluido el SARS-CoV, el pariente el primo de este SARS-CoV-2, lo tienen, y aquel SARS-CoV se uniría también a este receptor que es una señal de la célula dendrítica. Esto también lo hace el VIH-1, y es una manera que tiene de producir persistencia dentro de las células dendríticas. Y llamo la atención sobre ese receptor porque está en estudio, y porque quizás él podría explicar algunos casos de posible persistencia, porque son de las cosas que estaría por dilucidarse todavía en esta enfermedad. Pero bien, eso es lo que sucedió al principio. Nos infectamos, mostramos el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, los guardianes que están acá reaccionaron, ellos tomaron más elementos todavía del virus, ellos respondieron, trataron de limitar la infección, pero además de eso, se va a ir esta que está aquí, que es la célula dendrítica, que ella tiene capacidad de movimiento, ella va a irse hasta los ganglios para activar una respuesta ya más específica, porque estamos todavía a nivel de respuesta innata. La célula dendrítica viajó al ganglio. ¿Y allí qué se encuentra? Se encuentra con poblaciones de linfocitos T que todavía son vírgenes. Quiere decir que ellos son como un banco que está esperando que le digan en qué me especializo. Entonces, ellas, como son células presentadoras de antígenos en los ganglios, ellas liberan interleuquinas e interferones, que son los que activan, primero que todo, a estos linfocitos T natural killer, que son parte todavía de la inmunidad innata. Ellos no están demasiado diferenciados. Entonces, macrófagos, células dendríticas plasmocitoides y natural killer forman parte de la inmunidad innata, y es lo que se está produciendo en la primera semana, y es lo que va a tratar inmediatamente de controlar la replicación del virus, pero de manera inespecífica. Pero ella, además, estimula la diferenciación de los linfocitos T. Allí en los ganglios linfáticos, ellos comienzan a crecer como blasto y comienzan a diferenciarse en una serie de linfocitos T, que tampoco vamos a entrar en eso, pero que básicamente son los que expresan en su membrana un tipo de receptor que puede ser de tipo CD4 o CD8. Bien, ya entonces caímos en la segunda semana. La inmunidad adaptativa mediada por células. Ya esa es una inmunidad específica. Es la inmunidad que buscamos además cuando queremos estimular eso a través de vacunas. Entonces, los linfocitos T que se diferenciaron van a ellos constituir una población especializada en reconocer al antígeno específico que les presentaron. Aquellos tarritos, todos los elementos con los que la célula dendrítica cargó y viajó hasta el ganglio para presentárselo a los linfocitos T, ellos lo procesan y lo reconocen y se especializan en armar como un molde espejo, como una estructura de reconocimiento muy específico de aquello que les fue presentado. Entonces ahí ya tendríamos un clon de toda esa población grande de linfocitos T que estaban vírgenes,
va a haber una pequeña brigada que se va a concentrar en la respuesta específica a ese antígeno que le fue presentado. Y esa pequeña población de linfocitos que está ahí, de ellos una parte se queda en casa, allí como cuidando el territorio, que son los que nos van a servir a futuro de memoria, como memoria inmunológica, y otros salen a la guerra como linfocitos T efectores para ir al sitio de la infección a combatir ya con armas más específicas porque ya fueron diseñadas para esos antígenos que le fueron presentados. Ese es en el caso de los linfocitos T citotóxicos que van a actuar de esa manera. Pero además hay otros tipos de linfocitos que son los linfocitos TCD4 que van a estimular la diferenciación de linfocitos B que no actúan de manera directa por ataque de una célula a la otra, sino a través de anticuerpos, que son, a su vez, son proteínas también, pero son anticuerpos específicos también contra el antígeno que les fue presentado. Entonces, lo que quiero que se entienda es que después de la reacción innata, se va a producir una reacción específica, una respuesta de tipo específica, que puede ser celular, donde la fuerza mayor la llevan los linfocitos TCD8, o una respuesta específica humoral, que va a producir en primera instancia anticuerpos de tipo IgM e IgA, ¿verdad? Son los primeros. La IgA se produce a nivel de las propias mucosas, ahí a nivel de donde está sucediendo la infección, y la IgM va a estar circulante en suero para poder ir a todo sitio donde haya que librar el combate porque haya presencia del virus, y esos anticuerpos van a tratar de neutralizar a ese virus. Eso sucede en la fase temprana, ese tipo de anticuerpos. Pero ese mismo clon de linfocitos B especializados en producir anticuerpos específicos contra el antígeno que se le presentó, va a producir IgG como un anticuerpo de fase tardía. Tampoco vamos a entrar en las especificaciones de lo que caracteriza cada una de estas inmunoglobulinas, pero en lo que quiero insistir es que va a quedar siempre una inmunidad adaptativa de memoria, por lo menos eso es lo que queremos, que quede, y que eso se active cuando a futuro nos expongamos a un patógeno, que puede ser este mismo o muy similar a él, y que esa memoria inmunológica diga, esto ya yo lo vi, esto ya a mí me lo presentaron alguna vez, yo tengo que responder más rápidamente ahora porque yo tengo que neutralizar a ese que me está atacando. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que se produce de manera natural cuando contraemos una infección. No todos los patógenos logran inducir esa inmunidad de memoria, pero eso es lo que buscamos con la aplicación de las vacunas, que los clones especializados de linfocitos T y B se queden allí con memoria inmunológica y se activen la próxima vez de manera más rápida cuando se les vuelva a presentar el antígeno que provocó la respuesta efectora original. Perdón. Ahora bien, este investigador se pregunta, ¿qué puedo detectar yo a través del laboratorio? Primero él quiere saber si el virus está presente. En ese momento, ¿el virus está o no está? ¿Y de qué yo dispongo para demostrar que el virus está? Bueno, el virus tiene básicamente dos cosas que forman su estructura que pudieran detectarse a través de pruebas de laboratorio. Una es su ácido nucleico, ese que contiene toda la secuencia genética para él poder replicarse. Y eso se puede detectar. Eso se detecta a través de lo que llaman las pruebas moleculares, o sea, la RT-PCR. También se puede secuenciar el genoma, o sea, si yo quisiera hacer un estudio de genoma del virus, podría hacerlo, o sea, eso se puede detectar. Y lo que no es ácido nucleico, o sea, lo que son proteínas del virus
son antígenos del virus, también existen pruebas que son test de antígenos para detectar. Esto es quizás lo que menos se ha instalado, pero no es que no se haya desarrollado y que no haya algunas pruebas disponibles para detectar antígenos virales. Pero fundamentalmente lo que se hace en todos los países es la PCR, que busca detectar fragmentos específicos del ARN viral. No es la secuenciación del genoma completo, esto se usa más con fines de investigación y caracterización de las cepas que están circulando, pero lo que se hace más de rutina es la PCR. ¿Para qué? O sea, ¿en qué consiste eso? En que yo tengo identificados pedacitos de este ácido nucleico que son muy, muy específicos de él y solo de él. Entonces, yo enfrento ese ácido nucleico que yo conozco de él con una sonda que vendría a pegarse a él como si fuera un espejo, y eso después yo lo amplifico a través de, dándole como un cebador, ¿no? Y haciendo que eso se copie y se copie y se copie muchas veces, y para eso uso un aparato que se llama termociclador, porque tengo que hacer ciclos de temperaturas que cambian para yo hacer que se acople y se desacople esa sonda. Pero bueno, esa es la base y tampoco quiero hacer ese tema, poner el énfasis ahí, pero lo importante es que sepamos que cuando estamos haciendo estas pruebas moleculares es porque estamos asumiendo que el virus está ahí y que estamos todavía en fase de replicación viral. Quiere decir que si ya nuestra inmunidad respondió, o si tomamos los medicamentos que supuestamente podrían neutralizar al virus, va a llegar un momento en que esto no lo vamos a detectar. El virus simplemente ya no está. Y por eso no debe llamarnos la atención que una persona que ha tenido la infección, si le tomamos la muestra fuera de tiempo, o si la muestra no fue tomada de manera correcta, o si el virus no está replicándose en ese tejido del cual tomamos la muestra, lógicamente no está. Pero eso no descarta absolutamente la infección, porque lo que manda aquí es la clínica y la epidemiología. Y hoy, todo caso que tenga manifestaciones compatibles con COVID y que haya podido tener alguna exposición estando en pandemia, muchos estamos expuestos, lo primero que hay que pensar es que se trata de un caso de COVID-19, hasta tanto se demuestre lo contrario. Y nos vamos a apoyar en las pruebas de laboratorio, pero no podemos descansar en el laboratorio todos los criterios para definir que estamos ante un caso. ¿Qué otra cosa él podría detectar si la persona ha respondido o no? Y ahí vamos a buscar si hay anticuerpos. Entonces, para saber si hubo una respuesta de parte de la persona, tenemos que hacer lo que se llama las pruebas rápidas, que son test serológicos de anticuerpos. ¿Y por qué? Porque, como contábamos antes, va a llegar en la primera semana, el virus se está replicando y lo que movilizamos fue la inmunidad innata. Todavía no ha llegado el momento en que la célula dendrítica fue al ganglio y todo aquello se diferenció y se produjo la activación y la diferenciación de los linfocitos T, y luego los CD4 estimularon los clones de linfocitos B y se produjeron anticuerpos. Al principio eso no hay. Por tanto, puede que yo le tome una muestra al paciente y me dé que tiene una PCR positiva porque el virus está, pero puede darme todavía, es lo que se llama periodo ventana, puede darme todavía negativo las llamadas pruebas rápidas, que son pruebas que buscan la presencia de anticuerpos, sobre todo IgM e IgG, porque la IgA secretora les dije que estaba más a nivel de la mucosa, pero esto busca pruebas en suero, y por tanto, si ya hay respuesta inmunológica, si ya yo detecto IgM e IgG o IgG, quiere decir que ya se instaló la respuesta específica, la respuesta que a partir de la diferenciación esta de los linfocitos T y B. La IgM, como les decía antes, es el primero de los que se detecta en fase temprana, y la IgG en fase más tardía. En esta enfermedad, curiosamente, estamos viendo una elevación relativamente temprana de la IgG. Hay muchos pacientes que tienen IgM e IgG positiva desde bastante
antes de lo que esperaríamos encontrar IgG. Pero esa es la manera en la que detectamos si la persona ha respondido. Puede coincidir en el tiempo que haya PCR positivo porque hay elementos del genoma viral presentes y que además haya anticuerpos, sí. Hay una etapa en la que todavía esto no ha quedado resuelto y esto ya fue levantado y entonces pueden convivir las dos cosas. De hecho, sucede bastante, pero lo que se esperaría es que la RT-PCR se negativizara, que quedara IgM y que luego tuviéramos IgG. Eso sería lo clásico. No sucede así en todos los casos porque esta es una enfermedad bastante curiosa. Se pregunta también, ¿hay complicaciones? O sea, ¿cómo me entero desde el laboratorio? Porque él se está haciendo la pregunta a través del laboratorio, si hay complicaciones. Bueno, hay una serie de marcadores que desde hace muchos meses se han ido perfilando y está claramente demostrado que hay complicaciones que se van correlacionando con la caída del conteo de linfocitos, con el aumento de la ferritina, con el aumento del dímero D, con el aumento de la deshidrogenasa láctica y con distintas enzimas, las troponinas, bueno, que son, ¿de qué nos están hablando ellas? Nos están hablando de inflamación y nos están hablando de fenómenos de procoagulación. Y por eso es que las complicaciones se relacionan con esos dos eventos, que son el desenlace más dramático que puede tener esa secuencia que les explicaba antes. Bueno, durante la infección, yo no sé si ustedes, yo me paso todo el tiempo moviendo esta pestañita de... Ya lo saqué. Ok. Hay un primer periodo de incubación en el que, bueno, la persona se expuso y el virus todavía muy incipientemente está tratando ahí de colonizar el tejido donde va a replicarse. Luego comienza la replicación viral. Por eso es que en este triángulo amarillo podemos encontrar carga viral en la faringe y ahí tomamos esa muestra nasofaringea. Y eso luego ya empieza a caer un poco porque aparece nuestra inmunidad específica con anticuerpos de tipo IgM y empezamos a poder controlar eso y a medida que esto aumenta, eso va cayendo. Y luego lo que hace más perdurable nuestra respuesta es la respuesta de tipo IgG, que es la que nos va a conferir la inmunidad a más largo plazo. Lo que se está viendo lamentablemente es que esta curva roja, que debería mantenerse por mucho tiempo, alrededor de los 3 meses está teniendo una caída importante y eso es un gran reto para la producción de vacunas. Regreso a este mismo esquema que teníamos antes y vemos lo que hemos estado explicando hasta ahora, una primera fase de respuesta viral, donde todo está mediado por eso que está sucediendo, que es que el virus se está replicando y nosotros estamos respondiendo, y puede venir luego esta fase de respuesta que en la medida en que se vaya haciendo desmedida y exagerada, va a traer grandes complicaciones. Cuando el virus entró a nuestras células, eso que les explicaba de una respuesta inmune normal, termina resolviendo la infección. Y eso es lo que pasa en el 80% de los infectados. Y eso es lo que hace autolimitadas buena parte de las infecciones virales y esta no es una excepción. Las células infectadas van a ser eliminadas rápidamente, tanto por respuesta inmunológica innata o inespecífica, como por respuesta específica, bien controlada, equilibrada, y el virus es inactivado por los anticuerpos que produjimos y la inflamación que se produce y el daño tisular que se produce es mínimo. Eso es lo que sucede con la mayor parte de las personas. Este es el 80% de los casos. Pero puede haber una respuesta inmune
disfuncional, en la cual la presencia del virus provoca una infiltración excesiva de todo ese arsenal de respuesta inmunológica de los monocitos, los macrófagos, las células T, y se produce una tormenta sistémica de citoquinas, y eso trae muchos mediadores proinflamatorios, se convierte como una especie de círculo vicioso, se produce edema pulmonar, neumonía, y a nivel de todos los órganos donde se da este evento de respuesta inflamatoria, porque les recuerdo que en las células endoteliales tenemos todos estos receptores para que se produzca también el daño del virus sobre ellos, lleva a una inflamación generalizada y a un daño multiórgano. Después vamos a explicar un poquito más todo esto. Pero aquí les resalto los mediadores químicos de la inflamación que más se asocian a esta respuesta exagerada, que son la interleuquina 6, la interleuquina 10, todos esos mediadores. Este esquema que les pongo acá, y en el que no vamos a detenernos mucho porque puede ser un poco abstracto o que necesitaría mucha base molecular para poderlo explicar suficientemente. Lo que quiere mostrar es que hay muchos ensayos de medicamentos y de productos biotecnológicos que están dirigidos a bloquear algunos de estos pasos que llevan a esa respuesta exagerada. Una de las teorías por las cuales se pudiera producir una respuesta exagerada es esto, que se llama la amplificación dependiente de anticuerpos. La sigla viene del inglés y quiere decir Antibody Dependent Enhancement. Quiere decir que si yo tengo, eso pasa mucho en el dengue, si una persona, ustedes saben que el dengue tiene 4 serotipos posibles, entonces si yo me infecto de dengue 2, por ejemplo, yo voy a desarrollar esa misma secuencia que vimos, voy a desarrollar una inmunidad específica contra el dengue 2. Y mi cuerpo, cuando vuelva a enfrentarse al dengue 2, inmediatamente va a tener ahí unos clones de memoria y va a desarrollar respuesta contra eso y va a resolver la infección. Pero si lo próximo a lo que yo me enfrento es un dengue 4, por poner un ejemplo, la respuesta inmunológica mía va a ser inespecífica, porque mi cuerpo va a decir, otra vez dengue, vamos a llamar a la respuesta de memoria. Pero los anticuerpos que yo voy a producir no estaban diseñados para dengue 4, sino para dengue 2. Y voy a mandar hacia allá unos anticuerpos que no van a ser capaces de neutralizar al virus, sino que lejos de eso, van a rodearlo de esos anticuerpos y van a servirle a él como de una llave adicional para la cerradura de mis células. Y yo le voy a facilitar a él la entrada a la célula. Entonces mi respuesta inmunológica termina convirtiéndose en un amplificador de la replicación del virus. Y eso está muy lejos de lo que yo quisiera lograr. Y por eso las vacunas para dengue también no se han podido producir, porque ese fenómeno de movilizar anticuerpos en cantidades que no llegan a ser neutralizantes es un reto muy grande, y es este fenómeno que también está tratando de explicar la respuesta exagerada, porque hemos estado expuestos a otros coronavirus en otros momentos. Ellos producen el resfriado común o pudiera haber inmunidad cruzada frente a otras cosas que hemos padecido, como el propio dengue. Entonces, en lo que quiero insistir en esta lámina es que buena parte de lo que se está produciendo para evitar ese fenómeno descansa aquí en todas las posibilidades del origen de la famosa tormenta de citoquinas. El investigador se pregunta qué terapéutica puedo aplicar en cada etapa. Ah, bien, si el virus se está replicando, yo voy a tratar de usar antivirales.
¿Y qué antivirales se están utilizando? Bueno, hay 25 ensayos clínicos para este antiviral que se ha utilizado en Japón para otros tipos de virus, que es el favipiravir. Y de él es que se deriva el avifavir que Rusia está produciendo y que se ha ido instalando en varios países latinoamericanos, pero es un producto que tiene este punto de partida y los ensayos han sido muy acelerados para poder tener respuesta. Pareciera estar produciendo algunos beneficios comparados con otros. Se ha ensayado este, que es un antirretroviral, una combinación que viene en la presentación de Caletra, que es lopinavir-ritonavir, y también el Remdesivir, que es un análogo nucleosídico que fue utilizado para ébola. Y todo eso, todos esos antivirales, ninguno es específico todavía para SARS-CoV-2, pero se ensaya con ellos porque se parte de un arsenal que está disponible, todos con algunos inconvenientes, ninguno con un 100% de eficacia demostrada, ni mucho menos. Este que es tan caro y que se está defendiendo mucho e investigando mucho, tiene un problema, y es que este virus trae algo que es una enzima no estructural, una proteína, que es la NSP14, que burlaría el efecto que este puede producir sobre la NSP12, porque él confunde la lectura, pero él trae una enzima que corrige los errores de lectura de la polimerasa. Pero bueno, estos son los antivirales que están en los protocolos, en algunos protocolos. También, teóricamente, yo podría evitar que el virus se replique si yo utilizo plasma de pacientes convalecientes o suero hiperinmune que tenga los anticuerpos específicos que neutralizarían el virus. Y esta terapia también se ha intentado. Esta terapia se ha intentado y está teniendo buenos resultados, parece bastante promisorio. Y otras cosas, otros medicamentos que no son propiamente antivirales y que no son plasma de convalecientes, pero que podrían tener un efecto antiviral por diversos mecanismos, han sido la ivermectina, la cloroquina, la hidroxicloroquina, solas o acompañadas de acitromicina. Bueno, ustedes saben que tenemos varios protocolos. Lo otro que él podría hacer es limitar la tormenta de citoquinas, y para eso utilizaría interferones y utilizaría inmunomoduladores que hay de diversos tipos y que están muy relacionados con la lámina que les ponía anteriormente sobre qué estarían actuando. Y en caso de que ya no sea momento de limitar replicación viral, porque ya el virus simplemente no está, ya fue limitado, pero nos quedamos con una respuesta exagerada y aparecieron complicaciones de tipo hipoxemia, inflamación, coagulación, este es el arsenal con el que contamos para resolver esas complicaciones. Entonces, lo que quiero remarcar es que muchas veces el problema no está en el medicamento, el problema está en el momento en que hacemos uso de él, y eso los protocolos tienen que ser muy enfáticos. El protocolo puede ser universal para todo el país, pero el criterio clínico tiene que predominar, porque hay que ser capaces de en qué momento de la evolución de la enfermedad estamos. No hay buenos ni malos, hay soluciones bien o mal utilizadas en su momento pueden corresponder. Un mismo medicamento puede ser, si yo tengo al paciente en esta etapa y yo utilizo este medicamento dexametasona, yo voy a impedir que la respuesta inmunológica del huésped. Entonces sería desastroso que yo intente en una etapa de replicación viral donde yo necesito una buena respuesta inmunológica para tratar de autolimitar la replicación, que yo use un esteroide. Entonces, y el problema no es del esteroide, el problema es de que no lo estoy usando en el momento en que necesito que se use. Bueno, los inmunomoduladores también son todo un campo inmenso. Podemos conversar de ellos en el momento que, o sea, quizás esto pueda derivar en otras charlas, porque si no, no vamos a tener tiempo para debatir algunas cosas, pero ellos están dirigidos igual a bloquear todas estas etapas
ya sea de la unión del virus. O sea, la etapa de la respuesta exagerada de citoquinas es el asunto de los inmunomoduladores. Y luego, los bloqueos de las entradas del virus a través de la unión al receptor utilizando anticuerpos es una variante. Hay fármacos que no solo actuarían sobre esta unión al receptor AC2, sino también a esta proteína transmembrana de serina 2, y hay otros medicamentos que bloquearían mayormente a esta, que son el mesilato de nafamoctato y el decamostato, que son utilizados para las pancreatitis agudas desde hace algunos años. Bueno, lo que ya para ir terminando, en lo que quiero insistir es en que los tratamientos pueden dirigirse a una de dos etapas de la infección. Los que evitan que el virus ingrese a las células o que se replique dentro de las células, que serían esos medicamentos o esas soluciones como el plasma, que tienen alguna actividad contra el virus, y los otros medicamentos que actuarían en la fase inflamatoria y que van a reducir el daño a los órganos, que son los inmunomoduladores y los antitrombóticos. Entonces eso tiene que estar muy bien diferenciado, si no, no hay posibilidad ninguna de éxito en el tratamiento. En estos momentos hay más de 200 ensayos clínicos para evaluar 92 medicamentos, incluido plasma, algunos solos en monoterapia, otros con combinaciones diferentes, muchos son antivirales, también se incluye hidroxicloroquina, ya han salido conclusiones de que hidroxicloroquina no resuelve en etapas en las que ya estamos por fuera de la replicación viral. Bueno, todo eso está en estudio en estos momentos. Quería comentarles que la dexametasona está dando muy buen efecto en paciente crítico, no antes. Si el paciente no necesita oxigenación, no usar dexametasona. Yo creo que en eso hay que ser muy claros, porque si no, vamos a apagar toda posibilidad de que el sistema inmunológico responda y que sea quien limite la infección. Entonces, a veces la información nos confunde. A veces decimos, la dexametasona está disminuyendo la mortalidad. Sí, tenemos razón, pero hay que hacer la oración completa. Está disminuyendo la mortalidad en personas que requieren soporte respiratorio, ya sea por la vía de suministro de oxígeno o por la vía de la ventilación. Estos son resultados de la mortalidad a los 28 días en cuanto se redujo con el manejo habitual y al utilizar la dexametasona. Y como ven, para pacientes ya conectados a ventilador, se bajó la mortalidad de 40,7 a 29%, a los pacientes que estaban con oxígeno del 25 al 21%, y en pacientes sin oxígeno del 17 al 13%. Esto no justificaría su uso comparado con los daños que puede provocar, y en los casos de más arriba, sobre todo acá, en paciente conectado a ventilador, justifica mucho su uso. En Cuba, yo les sugeriría que fueran a este link, porque la semana pasada hubo una conferencia organizada por la OPS Cuba dedicada exclusivamente a tratamiento de COVID-19 en Cuba. Estos son todos los productos que Cuba tiene en su arsenal terapéutico. Todos los que están de color rosa son producidos en Cuba de innovación frente a COVID-19, o sea, de producción cubana. Hay otros que se producen también en Cuba, pero porque tenemos la capacidad para producirlo, que son estos que están en verde, y los que están en amarillo son medicamentos importados. En Cuba hay algo curioso, y es que todos los casos confirmados se hospitalizan y se les hace una terapia preventiva y una vigilancia clínica estricta. Se les hace una terapia con interferón, y ya a los casos sintomáticos se les inicia tratamiento básicamente con esta terapéutica, y luego se va incorporando según la evolución del caso
otros de estos medicamentos. Cuba va por el 5º protocolo y bueno, se diferencia de otros países en cosas como esas, como que hay muchos países que a los asintomáticos no los tratan, porque se asume que va a haber una infección autolimitada. En cambio, ¿por qué Cuba trata los casos asintomáticos? Porque curiosamente, muchos pacientes que han tenido complicaciones han sido diagnosticados siendo asintomáticos. Entonces, ante ese hecho, ellos han optado por tratar desde asintomáticos para que no se vaya a dar ninguna complicación. Claro, no lo tratan con un montón de cosas que pueden hacer interferencias y producir más daño que beneficio. Lo tratan con interferón para mejorar la capacidad de respuesta inmune y facilitar la autolimitación. Como conclusiones les he traído estas, pero podríamos tener muchas otras. La COVID-19 tiene una amplia gama de presentaciones clínicas y eso está asociado con lo que les decía al principio, que no hay receptores y condiciones celulares solamente en epitelio respiratorio para la replicación del virus, sino que son muchos, pero muchos los tejidos donde el virus podría replicarse. Es muy importante definir la etapa de evolución de la enfermedad en cada paciente. No es cuestión de tener los medicamentos a la mano, ni darles a las personas una bolsita con lo que tienen que tomarse si se enferman. No se trata de eso. Y por eso el éxito de la experiencia cubana también se ha basado en la vigilancia y en la atención primaria de salud, porque hay que mantener, y en la hospitalización de todos los casos que se confirman, porque hay que poder hacer un seguimiento y el paciente no puede determinar qué me voy a tomar en cada momento. Se dispone de un arsenal de respuesta terapéutica, pero ninguna tiene acción antiviral de eficacia demostrada. Los protocolos es mucho lo que hay y por tanto su uso tiene que personalizarse a la situación de cada caso. Deben primar los criterios clínicos y epidemiológicos por encima de los resultados de pruebas de laboratorio, porque como vimos, desde problemas con la toma de la muestra hasta problemas de especificidad y sensibilidad de las pruebas diagnósticas, hasta el momento en que hacemos la toma de la muestra, que puede no coincidir con algo que se haga evidente en el test, todo eso puede darnos una falsa idea y por tanto deben primar los criterios clínicos y epidemiológicos. Las pruebas moleculares y las rápidas no son buenas unas y malas las otras. Ellas son complementarias entre sí porque nos hablan de momentos que pueden ser diferentes en la evolución del caso. Además de todo esto, las condiciones de riesgo que se asocian a gravedad y que están muy bien establecidas tienen que ser tratadas y eso le da justamente mayor particularidad a lo que requiere cada paciente. Y ojo, COVID-19 deja secuelas importantes que van a demandar atención posterior. Es clave transmitirle a la población que podríamos tener la mayor capacidad de cama hospitalaria y de camas UCI y de servicios funcionando y de médicos intensivistas preparados. Pero la idea no es generar esa sensación de seguridad en que tenemos capacidad de respuesta. No. Los pacientes con COVID salen con un consumo de masa muscular, con un desgaste, con unos daños a nivel de muchos órganos que nos van a incrementar mucho la demanda por atención a enfermedades crónicas no transmisibles. La cantidad de unidades de hemodiálisis que vamos a tener que habilitar el próximo año me parece que va a ser grande. Y finalmente, no existe ningún medicamento antiviral que haya demostrado ser efectivo para el manejo de COVID-19. Ya hay evidencia de que hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados, en pacientes que ya empiezan a tener complicaciones, que ya superaron la fase de replicación viral y que lo que están es debatiéndose por la exageración de su respuesta inmune, no es efectiva. La dexametasona debe administrarse solo a pacientes con COVID grave. El efecto que se observó ha sido tan contundente que se reconoce que tiene un beneficio significativo, pero no se puede dar en pacientes leves ni en pacientes que todavía no requieren oxígeno. El uso de ivermectina
necesita todavía respuestas mejores a través de ensayos clínicos, está muy basado en estudios observacionales. Si bien es una droga muy buena y que puede tener muchos efectos interesantes, todavía no podemos dar una respuesta certera de que sea una droga con verdadera efectividad para estos casos. El plasma de pacientes convalecientes se sigue evaluando, pero todo apunta a que puede ser muy efectivo y hay que seguir probando nuevas drogas. Parece mucho tiempo porque la pesadilla ha sido grande, pero han pasado solo 7 meses de que estamos enfrentados a esto y se ha avanzado mucho para los estándares de lo que es el enfrentamiento de una enfermedad emergente. Entonces yo aquí se los dejo y estoy abierta para todo el debate que quieran y para siempre que pueda apoyar con cualquier conversatorio de este tipo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Realmente excelente y muy, muy, muy claro, ¿no? En un tiempo tan pequeño. Te agradecemos muchísimo, Patricia. Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas, intervenciones, por favor. Pablo, ¿tenemos algunas preguntas escritas? En el chat no hay nada, doctora. La palabra. Ya, entonces, si hay preguntas, le ruego, por favor, que sean muy concretas por el tiempo que tenemos todos, ¿no? La palabra, doctora. Mari, por favor. Sí. Primero felicitar a la doctora Patricia por su excelente presentación. Realmente estamos ante una enfermedad que nos ha tomado de sorpresa, no ha dado tiempo para hacer estudios clínicos previos o de investigación para poder actuar en cada una de las etapas de esta enfermedad. Sí existen varios estudios que han sistematizado la presentación clínica para poder actuar. Yo creo que se está volviendo no a depender solo de los laboratorios, como estaba entrándose a esa moda, sino en la observación clínica del paciente, principalmente sintomático. Me ha alegrado mucho el énfasis en que se recomienda de que los corticoides se tienen que usar cuando se necesita oxígeno. Ese es, yo creo, un aspecto que sí se está dando y esa recomendación se está haciendo cada vez más fuerte en base a lo presentado. La pregunta es, doctora, nosotros últimamente, o bueno, no nosotros, sino últimamente, se está observando el cuadro de la llamada hipoxia alegre, el hipóxico alegre, la hipoxemia silenciosa, la hipoxemia silente. Entonces, se ha visto pacientes que realmente están sin dificultad respiratoria, están felices hasta hablando por celular, y cuando el saturómetro, ¿no?, el oxímetro de pulso está dando saturaciones de oxígeno tan bajas como de 25-30%. Y entonces, cuando ya el organismo de ese paciente llega a su tope, se descompensa rápidamente y llega a fallecer en cuestión de horas. Entonces, eso es lo que está poniendo en jaque principalmente a los clínicos, ¿no?, a los médicos de emergencias, de terapia intensiva, porque están a punto de intubarlo y el paciente está hablando por celular. Entonces, ahí la posición en algunos estudios que han hecho, principalmente en Europa, han visto de que administrando oxígeno, ¿no es cierto?, a tiempo, y bueno, de acuerdo a la técnica, se ha logrado evitar las intubaciones que también de por sí tienen también su bagaje, ¿no?, de complicaciones. Ustedes allá en Cuba han visto este fenómeno, porque uno lee, ¿no?, y ve de lejos, pero por ejemplo en Oruro, el pariente de una colega ha estado hasta 3 horas antes, ¿no?, trabajando, y cuando de pronto empezó a toser, a ponerse mal, empezó a descompensarse. No necesitó intubación, salió solo con oxigenoterapia, le sacan la radiografía de tórax no era tan taxativa como para decir ¿qué pasa?, ¿no? Tiene tan baja saturación de oxígeno, y miren su radiografía, no estaba tan comprometida, pero le hacen una tomografía
y encuentran que un pulmón tenía 70% de compromiso y el otro 50% de compromiso, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que no se está viendo solo en la altura, sino a nivel de todos los niveles de altura de las poblaciones, y no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, quería saber cómo están enfrentando ustedes este tipo de pacientes. Gracias. Gracias, Mari. Patricia, ¿quisieras intervenir? Porque hay dos preguntas, pero no es el mes. Las leeré las dos preguntas, si te parece, y vas respondiendo, pero son un poco diferentes. Sí, puede ser, no hay problema. Una que dice, ¿podrá una buena nutrición fortalecer el sistema inmunitario? La segunda, ¿qué opinión tiene sobre la utilización del dióxido de cloro? Y la tercera dice si se podría iniciar corticoides después del sexto o séptimo día para evitar la respuesta inmunodisfuncional. Son las preguntas que hay. Gracias, Patricia, si quisiera responder. Ya. Bueno, muchas gracias a ustedes por sus preguntas, porque además para mí las preguntas son la evidencia de por dónde está el interés y eso, de las preguntas aprendemos mucho. Y yo no tengo verdades absolutas, ni mucho menos. Quiero comentar varias cosas. Primero, el distrés respiratorio en COVID-19 no es el que están acostumbrados los intensivistas. Nosotros tuvimos en el organismo andino un webinar, yo les puedo enviar esa presentación con un intensivista venezolano que explicó claramente todas las diferencias que ellos encuentran entre lo que se produce en la insuficiencia respiratoria de COVID-19 comparado con el distrés respiratorio clásico que se ve en las terapias intensivas. Y eso efectivamente está siendo un reto muy grande para los intensivistas. Ese salto que hay algunos que lo describen casi que como un shunt pulmonar, o sea, pareciera que de un momento a otro, y eso se describe mucho, el paciente empeora y prácticamente es como que no hubiera nada que hacer. Es más, en su momento de mayor tensión, tenía colegas médicos en España, en las terapias, que me decían cuando los llevamos al ventilador, es como que no se enteraran de que están en ventilación, porque ya a esa altura no logramos revertir, hay que reaccionar a tiempo. Sí, yo creo que ya está entendido que una oxigenación temprana, que una vigilancia con oxímetro hace toda la diferencia. Y que lamentablemente muchos pacientes como que no se sienten que están entrando a ese estado, no van, no acuden. Muchas muertes se han visto en las casas, en la calle, justamente porque la persona no percibe el nivel de hipoxia tisular que tiene. Esta es una enfermedad en la que el proceso inflamatorio, que va muy de la mano del proceso de procoagulación, ojo, muchos de los daños que se están viendo de esta hipoxia es provocada por la formación de pequeños coágulos, de pequeños trombos en los tejidos, y eso no da una sensación de falta de aire necesariamente. Eso simplemente va acumulando hipoxias tisulares que bueno, llega un momento en que por falta de oxigenación, de llegada de sangre oxigenada a los tejidos, el paciente simplemente cae en un shock que lo deteriora. Es como que se moviera así un interruptor. Así de rápido sucede. Entonces, la disponibilidad de oxímetros en puntos cercanos, puntos accesibles a las personas. Sabemos que todo el mundo no puede tener un oxímetro en su casa, pero sí se puede organizar el sistema de manera que alguien en la comunidad tenga un oxímetro, y que donde se sepa que hay un caso afectado, se le lleve el oxímetro. O sea, ese tipo de cosas organizativas se puede hacer. Pronar al paciente. La pronación, donde ustedes se enteren que hay un paciente
con dificultad respiratoria o con una baja saturación de oxígeno antes de que pueda movilizarlo a un servicio donde se le va a suministrar oxígeno, es clave. Se puede ganar mucho pronando al paciente, a todos. No, eso creo que es una enseñanza que podemos aplicar siempre, pronar al paciente. Yo les voy a mandar esa presentación para que puede ser muy útil a las personas que están en las terapias intensivas para que vean cómo se está manejando más exitosamente la insuficiencia respiratoria en COVID, que es diferente del distrés respiratorio clásico. Esta es una enfermedad en la que cuando se instala la respuesta hiperinflamatoria, lo que predomina es estrés oxidativo. Y por eso es que cualquier cosa que atente contra el estrés oxidativo debemos evitarla. Y por eso es que hay determinados medicamentos como la propia cloroquina, la hidroxicloroquina, que comprometen el metabolismo hepático y que en una fase ya avanzada de la enfermedad no justificaría su uso. Primero porque ya no necesitamos nada con efecto antiviral, porque ya el virus, ese no es el centro del problema, sino porque además empezamos a comprometer el metabolismo hepático. Ahí está nuestra principal fuente antioxidante, que es el glutatión hepático. Entonces, hay algunos protocolos que han incorporado ácido ascórbico como un mecanismo de protección. O sea, variantes hay, pero sin dudas la pronación, la oxigenación temprana, la vigilancia con oxígeno puede salvar la vida de la gente. Entonces creo que eso, hay países en los que están teniendo mejor éxito haciendo solo esas cosas y retirando medicamentos. Entonces están oxigenando tempranamente, bueno, a partir de que utilizan la oximetría, pronando al paciente y en pacientes críticos utilizando la dexametasona. Y por supuesto, las enfermedades de base. La gente mucha se muere, y la heparina de bajo peso molecular porque está asociado a fenómenos trombóticos. Entonces, parar la inflamación, parar la coagulación, pronar al paciente y oxigenarlo a tiempo, creo que serían los tips más importantes. Y tratar la enfermedad de base porque muchas personas fallecen por complicaciones de su propia patología de base. Me preguntaban si la nutrición podía ser un factor que fortalezca el sistema inmunitario. Sí, sin dudas sí. En esta nutrición no quiere decir necesariamente comer más, quiere decir comer bien. Y la relación complicaciones en COVID-19 con índice de masa corporal es así como que ya está muy, muy demostrado. Entonces, tenemos en nuestros países mucha obesidad y muchas dislipidemias, muchos problemas metabólicos que las personas desconocen. Ojo, hay quien tiene afectaciones metabólicas y no lo sabe. O sea, muchas personas saben si son hipertensas o saben si son diabéticas, pero de otras condiciones metabólicas las personas muchas veces no son conscientes, no se las han estudiado. Y eso hay mucho en nuestra población. Así es que sí, una nutrición adecuada puede fortalecer el sistema inmunológico. Usar corticoides entre 6 o 7 días después de la replicación viral para evitar la respuesta inmune disfuncional, no lo recomiendo. No recomiendo el uso de esteroides hasta tanto no haya un requerimiento de oxígeno, porque al cuerpo le puede demorar bastante, más que 6 o 7 días, construir respuesta inmune adaptativa. Entonces creo que es cuestión de tenerlos allí, los esteroides, tenerlos allí, pero si no hay signos de hiperinflamación, creo que no debemos utilizarlo porque vamos a apagar mucho el sistema inmunológico. Esto es un manejo de equilibrio todo el tiempo. Entonces hay que ser muy intuitivos para el uso en el momento adecuado de cada
de cada opción que tengamos. Entonces, no es desechar el corticoide, es utilizarlo en el momento en que yo tenga signos de hiperinflamación. Entonces, no se trata de incorporarlo. Y me preguntaban sobre el uso de dióxido de cloro. Sobre eso quiero comentarles que yo siento que o sea, mi problema en ningún caso es con la molécula, es con las formulaciones, las dosis, los efectos en el balance de daño-beneficio. No los recomiendo. Pero no los recomiendo no por oponerme a que los países cuenten o las personas cuenten con una opción que está a la mano y que puede ser más asequible. Es que no tenemos ninguna garantía, no es para nada controlado, ni la dosificación, ni la producción, y cada vez hay más evidencias de que el uso que se está haciendo de él puede ser irresponsable. Entonces, no vean en esto una posición de ni radical ni fanática, porque siempre observo con mucho respeto lo que los saberes populares acumulan, pero creo que en esto hay mucho de manipulación y que en todo caso hay que seguir ampliando las investigaciones, tanto para esa solución como para otras. Pero hasta donde hay reportado seriamente, con estudios comparados, todo apunta hacia que no es beneficioso su uso. Así es que yo no lo recomiendo. En lo personal yo no lo tomaría porque creo que son formulaciones que no están preparadas ni con el rigor necesario, ni tienen todo el sustento. A mí me gustaría mucho que las personas que promueven el uso del dióxido de cloro pudieran discutir con argumentos químicos y no con argumentos de observaciones, de testimonios y de experiencias. No, detrás de eso hay ciencia y tenemos todos que poder discutir desde la ciencia. Y si desde la ciencia demostramos que algo es efectivo, entonces vamos y se justifica su uso. O sea, no se trata de posiciones fanáticas frente a las cosas, que más quisiéramos que algo diera la solución real a los asuntos, pero creo que es algo muy polémico, que tenemos una población desesperada por encontrar soluciones, pero si vamos a ser rigurosos y serios, tenemos que alentar las discusiones de verdad de fondo sobre las bases científicas y moleculares de todos esos efectos. Una cosa es una molécula dentro de un tubo de ensayo y otra cosa es una molécula en interacción con todos los compuestos orgánicos que nos conforman a nosotros. Entonces es cierto que esa molécula puede desnaturalizar proteínas de la cápside viral, nadie lo discute, y de hecho por eso se utiliza como antiséptico, pero no quiere decir que eso no establezca interacciones con proteínas nuestras que son vitales también. Entonces mucho cuidado con las cosas de las que nos hacemos eco, porque no necesitamos más evidencia. Y yo lo que pido todo el tiempo es quienes respaldan el uso del dióxido de cloro, por favor, ofrezcan una conferencia basada en la bioquímica del asunto frente a bioquímicos que se oponen y cada uno pongan ante la persona, el común de la gente, ante el público, todo ese debate, pero hablando todos en los mismos términos. Y me preguntan cuán efectivo es el uso de aspirina de manera profiláctica para evitar los microtrombos. Yo pienso que es bueno el uso de aspirina de 100 o de 81, la aspirina pediátrica.
de manera profiláctica para evitar los microtrombos, creo que es bueno en general, siempre y cuando justifique su uso en personas que podrían tener, no para COVID-19, porque sabemos que muchas enfermedades virales tienen ciertos problemas con a veces el uso de la aspirina. Entonces no es que vamos a decir ahora todo el que tenga COVID vamos a darle aspirina para prevenir los microtrombos. No es así exactamente, porque aspirina y enfermedades virales como otras, y en esta no lo sabemos, tendríamos primero que estar seguros de que no vamos a provocar otros síndromes, como un síndrome de Reye, que podría estar asociado a la combinación de la infección viral con aspirina. Pero por supuesto que si es lo único que tenemos a la mano, si estamos sin acceso a las dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular que podríamos utilizar en personas con riesgo, entonces, bueno, claro que vamos a echar mano de la aspirina, pero no hay ninguna relación demostrada de beneficio. Yo si estoy en medio de una comunidad y no tengo cómo responder, y tengo un paciente dentro de los grupos de riesgo, y yo temo que pueda desarrollar microtrombos y puede desencadenar en una respuesta inflamatoria exagerada, yo voy a estar observándolo permanentemente, y donde yo vea indicios de que eso sucede, claro que voy a echar mano en su momento del esteroide y en su momento de la aspirina. Sí lo voy a hacer. Lo voy a pronar siempre, y si no tengo oxímetro, lo voy a estar observando su coloración de lecho unguial, o sea, sabemos a lo que nos enfrentamos cuando estamos alejados y sin recursos. Yo estoy tratando de leer las preguntas en el chat. ¿Cuántos días se debe usar la dexametasona? Ya, y los anticoagulantes. Ya sabemos que la dexametasona solo se va a usar en pacientes hospitalizados. Están los protocolos para ello y para los anticoagulantes también. A veces puede tomar... en los ensayos estaba siendo usada hasta 10 días. Y ha funcionado muy bien. Pero, y en el caso de la terapia anticoagulante se mantiene incluso después del alta. La dexametasona no, pero la anticoagulación sí, se mantiene hasta 3 meses después. De las patologías de base, las autoinmunes son las que condicionan más un diagnóstico negativo. No son las que condicionan más un diagnóstico negativo. Esta enfermedad a veces tiene un comportamiento que asemeja un fenómeno autoinmune. Y eso está también dentro de las investigaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? ¿Qué podría hacer ¿Qué podría estimular esa respuesta inmune exagerada que pareciera que no va solo contra el virus, sino contra nosotros mismos? Bueno, se analiza desde eso que les explicaba, de la respuesta mejorada por los propios anticuerpos no neutralizantes que tenemos frente a otras infecciones pasadas, como la posibilidad de una similitud entre un péptido del virus y un péptido nuestro, que quizás haya algo en él tan parecido a algo que tenemos nosotros y que está más elevado en los grupos de riesgo que en las personas sin esas condiciones, y esto podría ser que la respuesta que se levanta para neutralizar el virus también vaya y ataque a ese péptido humano que estaría elevado en los grupos de riesgo, y que eso haga que se comportara como un fenómeno autoinmune. Todo eso es de las teorías que se estudian para entender, pero no significa que las personas con enfermedades autoinmunes tengan, dentro de los grupos de riesgo, sean de los que puedan tener peor evolución. No, ni tampoco los pacientes con VIH son de los grupos que están siendo más golpeados por la infección, tampoco. Explicaciones frente a eso, bueno,
desde que algunos de los medicamentos antirretrovirales que se utilizan en la terapia targa podrían estar contribuyendo a limitar la replicación por SARS-CoV-2, como que la ocupación de las células dendríticas por el VIH haría que el SARS-CoV-2 no tuviera ese mecanismo, además, para entrar a las células y producir persistencia o producir daño. O sea, una serie de razones, o porque simplemente esas personas, como saben que no deben exponerse a nuevas infecciones, se cuidan más. O sea, son muchas las explicaciones posibles para eso. La última pregunta. Usar por durante 2 días Dice que ivermectina. antibióticos, no sé si lo está leyendo, que Ya. antibióticos de forma, monoterapia Sí. o combinados están efectivos. A ver, a veces el uso de antibióticos no se justifica a menos que sospechemos que hay una infección bacteriana sobreañadida, cosa que puede suceder. La combinación de hidroxicloroquina o cloroquina con acitromicina ha sido muy polémica por la ampliación del intervalo QT y problemas de arritmia, pero algunos investigadores, algunos clínicos dicen que si tuvieran que usar un antibiótico para evitar la acitromicina, utilizarían doxiciclina. Entonces, eso solo se justifica la utilización de un antibiótico en caso de que se sospeche que hay además una infección viral sobreañadida. Y si se quiere evitar los posibles efectos de acitromicina, se está proponiendo el uso de doxiciclina. Aunque hay protocolos que utilizan los antibióticos que se utilizarían independientemente de que sea un caso COVID. ¿Sí? Y la prevención con ivermectina por día o por 2 días, bueno, ya les digo que ivermectina no está teniendo todavía, no está contando con todo el respaldo de evidencia que hace falta, pero hay varios ensayos clínicos en curso. Hay algunos inconvenientes, y es que está habiendo un uso no supervisado. Muchas personas se están automedicando con ivermectina, y la ivermectina es una droga bastante buena, bastante segura para tratamiento del mintos. Ella produce un tipo de respuesta celular que estimula de tipo TH1 y TH2. Y yo diría que en ausencia de otras drogas de efectividad probada, ella podría ser útil. Sí, estamos viendo que este virus, así como el propio VIH o el dengue, necesita para su replicación de la importación hacia el núcleo de una enzima que se llama importina, alfa y beta. Y al menos in vitro, la ivermectina logra inhibir la replicación de varios virus parecidos al SARS-CoV-2, que son virus también ARN positivos de cadena simple, el Zika, el dengue. Y la ivermectina entonces tendría ese potencial efecto antiviral por su acción sobre la importina, y tendría también efecto inmunomodulador, porque disminuye la producción de interferón alfa, tanto en vivo como in vitro, y de interleuquina 1, interleuquina 10. Entonces, es un medicamento muy interesante que puede tener un potencial interesante utilizándolo en las primeras fases, así en la primera semana, porque va a actuar tanto sobre la replicación del virus como sobre la respuesta inmune, pero falta todavía un poco de evidencia suficiente. Y vamos a ver, porque eso es uno de los brazos que se está, ¿cómo se llama?, estudiando. Ese es uno de los medicamentos que tiene bastante ensayo clínico en curso. Las formulaciones veterinarias
Y las formulaciones humanas, bueno, eso abre todo un mercado de trasiego, de productos que muchas veces no son seguros. Acá mismo en Perú ha habido mucha manipulación de esas cosas y se han vendido, en el mejor de los casos, cosas que no son ivermectina y no son nada, pero en otras formulaciones muy, muy nocivas. Entonces creo que sí, que puede usarse y que hay, pero tratando de ganar tiempo en espera de que los estudios que están en marcha den resultados. Aquí hay un ensayo que es aleatorizado, que es triple ciego, que utiliza placebo y ivermectina, pero en pacientes que tengan 4 días o menos de enfermedad. Y se les está haciendo seguimiento de cómo se negativiza la PCR y la carga viral, y se les hace seguimiento por 21 días. Es un medicamento pesado, en todo caso. Sí, Patricia. Y la palabra, por favor. Un ratito, por favor. No Primeramente, un ratito, no sé si estoy escuchando, Patricia. Sí, yo estoy escuchando, ¿cómo no? Ya, perdón. Sí, por favor, Ariel, le ruego. Ariel, quería preguntar. primeramente, buenas tardes. Primeramente, felicitar y agradecer la excelente presentación de la doctora Jiménez y el saludo para todos, principalmente conocidos también, el doctor Jason Osa, el doctor Escalante, la doctora Laura. Tengo 2 preguntitas en cuanto a los pacientes que, por ejemplo, una vez empezado el tratamiento, principalmente ivermectina, y bueno, no estoy seguro que sea por el tratamiento con ivermectina, pero el tratamiento con varios medicamentos, una vez empezado hay pacientes que de repente presentan complicaciones digestivas. Si bien el COVID-19 puede venir acompañado también con diarrea, he tenido pacientes que me han referido, por decir, que estaban con diarrea una vez iniciado el tratamiento, se les vino el estreñimiento, que tenían 3-4 días con estreñimiento, y anuria. No sé qué opinión tiene la doctora, qué efectos habrá podido tener el inicio de los tratamientos en cuanto a los problemas digestivos y urinarios. Y lo segundo que le podría preguntar es el tratamiento que se está usando bastante complementario, se podría decir, que es la medicina tradicional. El uso de las plantas medicinales que se está usando, tanto en mates, en vaporizaciones. No sé qué plantas o qué tratamientos tradicionales podrían tener un efecto favorable en sí sobre los síntomas del COVID-19 y cuáles podrían venir en contrario a mejorar a la salud del paciente. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Sí, gracias. Miren, yo no tendría respuesta para decirle por qué presentaría manifestaciones digestivas y urinarias a partir de los medicamentos consumidos. Primero, bueno, habría que ver, sabemos que COVID-19 puede dar manifestaciones en distintos órganos, pero no son exactamente el estreñimiento, sino más bien las diarreas. Habría que ver qué otras cosas está consumiendo la persona. Muchas veces las personas no dicen todo lo que están consumiendo. Hemos tenido casos incluso que ocultan, cuando llegan con complicaciones, ocultan el consumo de medicamentos que han consumido de manera así, automedicada. Yo no tendría respuesta para ese caso porque necesitaría muchos más elementos para poder evaluar a qué puede obedecer esa clínica digestiva y urinaria. Y en cuanto a la medicina tradicional, me gustaría mucho estar mejor informada también. Sé que acá las comunidades Shipibo de Ucayali, en Perú, están utilizando una planta y tienen un proyecto que se llama el Proyecto Matico,
y que quisiera acercarme a él para poder tener más elementos de cuál es la planta, de cómo funciona, de qué propiedades podría tener, pero no estoy suficientemente informada. Siento que sí, que medicina tradicional podría tener muchas opciones, sobre todo para el tratamiento de la inflamación y para el tratamiento de la coagulación, en caso se presentaran, porque sabemos que hay varias soluciones desde la medicina tradicional para eso, pero lo que reportan este grupo de estas comunidades Shipibo es que ellos no están pudiendo solucionar con la medicina tradicional y están reclamando que se acople los beneficios de la medicina tradicional también con las opciones terapéuticas que da la medicina occidental. Entonces, a ellos no les está siendo suficiente, al menos para llegar a estas comunidades y resolver los casos. En la Amazonía brasilera también está usándose varias plantas medicinales, pero también tienen mucha muerte en estas comunidades. O sea, pareciera que no, una vez que llega la enfermedad, no está siendo suficiente. Tal vez habría que explorar mejor. Yo creo que Bolivia es un buen escenario para en estos momentos acumular todas esas opciones que las comunidades estén utilizando para luego desarrollar estudios más a fondo sobre las propiedades de eso. Pero sé que tienen, en materia de propiedades antiinflamatorias, contra estrés oxidativo y anticoagulantes, sé que son muchas las opciones de la medicina tradicional. No sé qué tanto con propiedades antivirales, pero sí, eso es lo que tendría que comentarles. Yo hace más de un mes estoy queriendo hacer seguimiento a esto del proyecto Matico de las comunidades chipivos, porque me parece que hay que unir esos dos saberes. Son situaciones como esta las que nos obliga a encontrar soluciones y a no negar el valor de una sobre las otras. Eso. Gracias, Patricia. Ya estamos 1:45. Entonces, si hay alguna pregunta más, una más. El doctor Escalante. Yo veo una pregunta acá, veo una pregunta que dice si la carga viral debería desaparecer a los 28 días. Sin embargo, si aparecen episodios de falta de aire y arritmias, ¿a qué se debería? Miren, la realidad es que hay casos que están teniendo PCR positiva todavía 60 días después de haber tenido el cuadro de COVID-19. Entonces, también son varias las investigaciones que están tratando de explicarse qué es lo que está pasando con esos casos que no negativizan la PCR, pero aún negativizando la PCR. Que aparezcan episodios de falta de aire y arritmias un mes después tampoco es de asombrar. Hay una infección, lo que se llama COVID de cola larga, que está documentando cientos y cientos de casos de pacientes que, habiendo resuelto la enfermedad, cada un mes aproximadamente hacen recaídas como si fueran recurrencias de la enfermedad. Hay incluso países donde se ha creado un aplicativo en el que esos casos reportan su experiencia y es como para volverse locos. Ellos están desesperados y ellos dicen, ¿cuánto me va a durar esto? Porque llevan meses en los que cada tanto la enfermedad pareciera que regresa. Y regresa con esas formas, con formas de falta de aire, con arritmias, con grandes cansancios, con cefaleas, con depresión, bueno, eso está pasando en varios de los casos documentados. Entonces, ni tenemos que asegurar que la carga viral va a caer en todos los casos a los 28 días, ni que no van a haber otros episodios que pueden estar motivados por recurrencias del propio virus o por respuestas del sistema inmunológico que salen a destiempo. Eso es un estudio también.
Gracias, Patricia. Juan Alberto, tú querías saber. Sí, yo quiero hacerle una consulta en un país como Bolivia que hemos tenido problemas en el diagnóstico por la vía molecular. En este momento se está usando mucho la prueba serológica para la parte de diagnóstico y de seguimiento. Esta es una pregunta, ¿cuál es la experiencia que hay? Y segundo es que me gustaría que estos resultados de Cuba, no sé si han estado usando de manera sistemática el interferón. Esas dos preguntas. Gracias. Patricia. Sí, yo sé que Bolivia ha tenido problemas con la prueba molecular y entiendo que están porque descansaron también en los GeneXpert, que muchas veces están disponibles para tuberculosis, para VIH, porque es una plataforma que permite leer cartuchos de varias enfermedades, incluido SARS-CoV-2, pero que lo más común es que los países estén haciendo RT-PCR como prueba molecular y para eso necesitan termocicladores. Por esto que les explicaba de que hace falta un equipo donde se dan esos cambios de temperatura para acoplar y desacoplar las ondas que permiten la amplificación del ARN del virus. Descansar el diagnóstico y el seguimiento de los casos en las pruebas rápidas es inseguro, pero tenemos que ser realistas y tenemos que acomodarnos a lo que en el momento hay. Entonces, no es lo ideal. Los países, la prueba, el gold estándar para esto sigue siendo la prueba molecular. Yo entiendo que Bolivia va a recuperar esa posibilidad de hacer la prueba molecular a partir de la compra de termocicladores. Y si hasta el momento se está contando con las pruebas rápidas para evaluar la evolución de los casos y tomar decisiones, y eso es riesgoso, y por eso entonces con más razón yo los animaría a que predominara el criterio clínico sobre todo lo demás. A falta de nada, si de lo único que disponemos es de las pruebas rápidas, bueno, pues la prueba rápida, pero sobre todo la clínica y la epidemiología que nos permite contar los días y saber más o menos cómo se comporta una enfermedad infecciosa con estas características. Y confiemos en que las pruebas moleculares se habiliten cuanto antes porque no hay posibilidades de dar respuestas serias si no contamos con eso. Y la otra pregunta sobre el interferón en Cuba, sí, se utiliza desde los casos asintomáticos. Y parece que produce una respuesta más equilibrada desde el punto de vista inmunológico. Entonces, facilita responder, no solo responder a la replicación viral para autolimitarla, sino que responder sin excesos. Entonces, él funciona ahí de una manera interesante y se está usando desde los casos asintomáticos. En todos los casos de COVID-19 se está usando interferón. Gracias, Patricia. Entonces, aquí terminamos. Acá terminamos, por favor. Perdón. Mila, una consultita a la doctora. Hemos hablado del tema... Consulta, por favor, Mari. ¿Perdón? Por favor. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Mari, por favor, sí. Hemos hablado todo lo que significa con los pacientes sintomáticos, doctora, realmente muy agradecida por la forma como se ha sistematizado y se ha ordenado esta situación. Pero el tema que me preocupa es el primer nivel de atención. No estamos, no sé, honestamente yo trabajo en el Hospital del Niño, pero el primer nivel de atención de pronto se ve huérfano de directrices por ejemplo, el King's College de Londres ha clasificado la sintomatología. El rango de síntomas es muy variado y esta sistematización ha permitido identificar la evolución del paciente y de acuerdo a eso, precisamente evitar
el uso, por ejemplo, lo que usted bien decía, de los corticoides. Hay gente que está queriendo usar ya corticoides ante los primeros signos. Increíble, ¿no? Y ya están buscando, están queriendo comprar, la gente está asustada, está llena de miedo. Entonces, allá han clasificado en seis estadios, ¿no? Desde los 3 primeros que no requieren, qué sé yo, de dexametasona y oxígeno, y los otros 3, ¿no? Obviamente los que se agravan. Entonces, ustedes en Cuba han logrado, ¿tienen ustedes esta sistematización en cuanto a los síntomas? Obviamente hay 2 síntomas en común que se presentan en todos los pacientes, la cefalea y aparentemente la anosmia. Pero pues ahora el primer nivel de atención necesitaría esta información para saber a qué atenerse. Usted bien decía que oxímetro de pulso, por ejemplo, no hay en las casas, en los domicilios. El primer nivel de atención debería tener los centros de salud, deberían tener por lo menos un oxímetro de pulso para evaluar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta evaluación previa clínica permite, ellos han encontrado en el estudio que hicieron, permiten evitar 8 días de pérdida de tiempo, porque generalmente el paciente se siente mal como para ir al centro de salud, al establecimiento de salud, 13 días. Pero con esta información que se podría dar a la población sobre la presencia de los signos, etcétera, cómo tienen que actuar, entonces dice que se ha logrado ahorrar 8 días, ¿no? O sea, se ha ganado más bien 8 días y ya el paciente puede ir al establecimiento de salud a los 5 días para hacer ese seguimiento que ustedes dicen que internan al paciente asintomático para observación, ¿no? O sea, aquí es un lujo, doctora. Realmente eso para nosotros es un lujo, no tenemos esa posibilidad. Entonces, yo creo que el primer nivel, el equipo de salud de los establecimientos de salud de primer nivel y la misma población debería tener una especie de guía para saber a qué atenerse. Y esto va concatenado, por ejemplo, doctora, con lo que manifestaba el doctor Ariel en el sentido del uso de hierbas. He tenido el caso, por ejemplo, he conocido el caso de una enfermera que se ha intoxicado porque ha empezado a tomar los mates, todos los mates que le decían de jengibre, de matico, que de eucalipto, todos los mates, y se intoxicó. Entonces, el matico sí parece, la información que tienen es que el matico es un predecesor de la ivermectina, es lo que se ha dicho. No me consta, no hay un estudio científico. Usted dijo que tal vez sería importante que usted se acerque a esos lugares como Perú, por ejemplo, que tienen ese proyecto matico, para evaluar cuál es la composición química del matico y de qué modo puede colaborar, ¿no? Para actuar y mejorar la evolución de los pacientes o la prevención en este caso. Muy de acuerdo, doctora, en el sentido del uso de la aspirina. Aquí el CEDES sacó que un listado de medicamentos, ¿no? Así que tal, ahí incluía la citromicina, incluía la ivermectina. Entonces, toda la gente pensaba que de primera instancia tenía que usar todo ello. Y obviamente estaba el omeprazol, porque estaba la aspirineta, ¿no? Estaba la citromicina, estaba el antigripal, que sabemos que tiene los antihistamínicos y el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no? Que también es eminentemente, bueno, produce problemas gástricos. Entonces la gente empieza a querer tomar todo ello, ¿no? Sin esperar, sin ver el tema de los síntomas, o por lo menos buscar un control, ¿no? del equipo de salud. Entonces, eso es muy preocupante, doctora, y hemos visto que en Beni y en Santa Cruz, por ejemplo, han empezado a distribuir las bolsitas con todos estos medicamentos a la población en general. ¿Cuántos se habrán intoxicado con estos medicamentos, ¿no? Así como no existe estudios para ver el efecto de la distribución de este tipo de medicamentos, tampoco hay estudios en cuanto al dióxido de cloro que digan estas son sus
los efectos negativos. No hay estudios, aunque sí han presentado estudios sobre los efectos positivos, pero de que haya un estudio serio, ¿no es cierto?, sobre efectos negativos, es bien difícil hacerlo, doctora, porque tiene que ver tiene connotaciones bioéticas, ¿no? Etcétera, etcétera. No se va a agarrar causas y controls a los seres humanos para ver a este le voy a dar esto y a este otro grupo esto. Entonces, es bien complicado. Pero independientemente de eso, mi observación y mi pregunta es si ustedes en Cuba tienen sistematizada una información sobre clasificación de síntomas para que el uso de los equipos de salud del primer nivel de atención y sepan detectar inmediatamente cuando un paciente necesita esto o aquello, y también de la población, para que no exagere, no se asuste, ¿no? Porque el miedo, el susto, entre comillas, hace que ellas quieran tomar todo, ¿no? Entonces, la recomendación sería solo, si son asintomáticos, pues que tomen el zinc, la vitamina C, la vitamina D y pare de contar. Pero ya le están aplicando acitromicina, omeprazol, aspirineta, etcétera, etcétera. Entonces, esto es... Gracias, doctora Nila. Por favor, disculpen que corte, pero ya hemos pasado 1 hora. Patricia, si quisiera responder o comentar. Bueno, miren, las interacciones medicamentosas son extremadamente peligrosas. Todo lo que entra a nosotros tiene que ser procesado. Y eso muchas veces compromete vías metabólicas que necesitamos para preferenciar nuestra capacidad de responder, sobre todo al estrés oxidativo que implica esta enfermedad. Yo diría que personas, o sea, Cuba tiene el interferón, pero otros países no disponen de eso. Yo diría que en personas asintomáticas o con síntomas leves, la hidratación, el reposo relativo, no reposo absoluto, porque una persona todo el tiempo sentada con las piernas colgando también es un factor para la formación de coágulos, pero un reposo relativo, que la gente no se ponga a citar y a hacer determinado ejercicio, pero una buena hidratación, un reposo relativo, una buena alimentación, el uso de la vitamina C sin pasar de 500 miligramos. Sabemos que hay muchos alimentos que contienen vitamina C, que es un potente antioxidante, que es un protector de las mucosas. Llámese vitamina C en la forma de una pastilla o vitamina C en la forma de alimentos que contienen abundante vitamina C. El zinc también es un buen suplemento. Entonces, se supone que con eso el 80% de las personas va a responder favorablemente y va a autolimitar esta infección. Personas con factores de riesgo asociados a complicaciones de la enfermedad hay que observarlas muy estrictamente para ante el menor indicio de que está retrocediendo en lo que esperaríamos que mejorara y resulta que a los 10 o 12 días comienza a tener manifestaciones peores que las que tenía, que se eleva la fiebre, que aparece la falta de aire, que aparece, bueno, que aumenta la debilidad, que está inapetente, que, bueno, pues entonces vamos a tener que responder a eso. Y en Cuba, ¿qué pasa? Que la atención primaria de salud funciona mucho. Cuba está evaluando a su población, a los 11 millones de cubanos cada 3 días, porque lo que se está viendo es que hay más de 3 millones de cubanos que están siendo visitados en sus casas todos los días. Quiere decir que cada 3 días me van a ver de nuevo. Entonces, cada 3 días la población entera está cubierta por un seguimiento. Y esa es lo que está haciendo la diferencia. Y la mayor parte de los casos en Cuba son asintomáticos y son jóvenes, como en todos nuestros países. Lo que pasa es que todavía, y ojo, eso puede perderse en algún momento, y yo estoy preocupada por eso, pero todavía logra establecerse el caso, aun cuando esté asintomático, y la vigilancia a todos sus contactos. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página de Cuba Debate, todos los días salen cuántas personas están contagiadas, dónde están ubicadas, cuántos contactos de esa persona hay en seguimiento. Es así.
Que eso puede hacerse inmanejable en algún momento si aumentara el número de casos positivos, es posible que sea un reto muy grande. Pero ese control cercano, hay que tener a la población dispensarizada. Yo tengo que saber quiénes son mis hipertensos, quiénes son mis diabéticos, quiénes son mis obesos, mis dislipidémicos, mis afecciones renales. Yo tengo que poder saber eso, y para eso es la medicina familiar, para que yo conozca a mi población, y para eso son las redes en las comunidades, para que el vecino venga y me dice, mira, yo veo que fulano está mal, yo creo que puede tener esto. Entonces agarramos ese fulano a tiempo y no esperamos a que las cosas se agraven. De eso se trata. Yo creo que esta es una enfermedad también que llama mucho a construir redes solidarias entre las personas, a no estar temiendo unos de los otros, a no ser estigmatizados porque estamos positivos o porque podemos ser contactos positivos. Esta enfermedad nos desafía en muchos sentidos, por eso yo una de las primeras láminas les decía que para entender la clínica, los test diagnósticos y la terapéutica, hay que entender la fisiopatología para saber cómo orientar. Y había una nubecita así que el virus decía, entre otras. No, esta enfermedad nos trae demasiadas lecturas, y una es esa, la importancia de fortalecer la atención primaria, la medicina familiar, la solidaridad entre la gente. En Cuba eso funciona porque todo el mundo cuida de la salud de todo el mundo. Entonces no hay que esperar a que te toquen a la puerta para que alguien venga y diga, ¿tú sabes qué? Yo creo que fulano habría que hacerle la prueba. Y entonces los mismos vecinos se movilizan y van y hacen, porque tampoco somos un país de muchos recursos, no es que haya un oxímetro en todos lados, pero si va a haber 100 oxímetros nada más en el país, esos 100 oxímetros se ubican cercanos a la gente, se ubican ahí en el policlínico, donde las personas sepan a dónde hay que ir a buscar el oxímetro para ponérselo en el dedo a fulano porque no lo veo respirando bien, y pronar al paciente con tiempo. Esos son mensajes que los medios de comunicación tienen que dar. En vez de estarle vendiendo a la gente la idea de que hay que medicarse, podrían venderle la idea a las personas de que ante esta situación acuéstese boca abajo. Eso puede ganar un día a la persona. No pudo trasladarse para recibir oxígeno en un establecimiento de salud, pero ganó su oxigenación manteniéndose en la casa porque estuvo pronado. O sea, ese tipo, porque estuvo bien hidratado, porque tomó vitamina C. Entonces, cuidado con las interacciones medicamentosas. Esos paquetes que les dan a la gente para que se sienta segura son como son muy peligrosos, ¿no? Entonces, el éxito del funcionamiento de las cosas en Cuba han estado basadas fundamentalmente en esa vigilancia, en la vigilancia epidemiológica, contando con la medicina familiar. Y yo creo que en Bolivia, a pesar de todo, todavía queda bastante cercanía entre los médicos y bueno, me imagino que las cosas estarán ahora bastante más difíciles, pero donde haya posibilidad hay que apelar a esa vigilancia estricta y a informar a la población coopera. Nadie quiere, o sea, todo el mundo quiere que esto termine, pero no es por la vía de darles una bolsa de medicamentos. Muchas gracias, Patricia. Aquí estamos terminando y yo te agradecemos infinitamente por toda la brillante exposición. Eduardo, ¿tú quisieras...? Fenila, primero agradecerle a Patricia por tan excelente presentación. Hablar científico, que eso es muy importante, pero también a través de la conferencia hemos escuchado algunas cosas que son de utilidad práctica, tanto a los médicos como a la población en general. Yo quiero, a nombre de Alames Bolivia, de la Confederación Médica de Bolivia y de la Brigada INTI, que componemos la red por la salud y la vida, por el derecho a la salud y la vida, agradecerte esta brillante participación. Creo que Cuba es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay una medicina solidaria a nivel mundial. Cuba tiene una de las tasas de morbilidad por COVID-19 del mundo. Su tasa de mortalidad es también muy baja. Y esto está demostrando lo que puede hacer un pueblo con un sistema económico social justo, igualitario, igual para todos, donde la salud y la educación
son preocupación primordial del Estado Socialista de Cuba. Muchísimas gracias por la excelente disertación que nos has dado y estaremos siempre contigo para cualquier cosa, Patricia. Quisiera que nos des tu correo, yo lo anoté, no sé si está bien. Yo se los envío. Yo se los envío. Sería bien que lo pongas para que cualquiera de nuestros compañeros de Alames, de la Confederación Médica o de la Brigada India o cualquier compañero boliviano tenga alguna duda pueda recurrir a ti. Una vez más, muchísimas gracias y te deseamos siempre todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Pati. En nombre de todo el mundo, ¿no? Bueno, un abrazo grande a todos ustedes. Ustedes saben que yo tengo corazón boliviano también. Así es que ahí les puse mi correo en el chat y ya no tengan duda cuando quieren que dialoguemos sobre algunos temas, con mucho gusto. Yo les voy a enviar la presentación para que la tengan y ahí está el link de acceso a la conferencia que dio Cuba. Ahí se trató también COVID pediátrico, que es todo un tema, y se trató terapia intensiva pediátrica, se trató organización del sistema. Entonces fue una charla muy completa y el acceso está ahí en la presentación. Muchas gracias. Entonces les mando un abrazo a todos y los felicito por este esfuerzo